Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les traemos un nuevo fragmento dirigido a cada uno de ustedes en 10 minutos y lo hacemos por medio de este podcast y comenzamos. Bien, queridos amigos y hermanos, hoy podemos tomar 10 minutos de su tiempo, así poder llegar a través de este canal de podcast y escuchar lo que Dios quiere hablarnos hoy. Quiero decirles que vamos a tratar un pequeño fragmento acerca del pecado. El pecado es satánico. Vemos que entonces que el pecado es satánico. Quiero que leamos un pasaje bíblico en primera epístola de Juan, capítulo 1 y verso 8. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 8. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hoy vamos a ver el origen del pecado. ¿De dónde se originó el pecado en el mundo? Encontramos una cita bíblica también en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 1 del 8. Vemos que ahí se originó el pecado. Desde ahí provino el pecado hasta el día de hoy. Antes que el pecado entrara en el mundo, el hombre no conocía qué era pecado, porque el hombre era un hombre santo, sin pecado, sin malicia. Quiere decir que sus ojos espirituales no se le habían sido abiertos. Tenía ojos que sí podía ver, pero no podía ver más allá, espiritualmente hablando. Entonces el hombre no conocía qué era la maldad, qué era el pecado, porque este hombre se encontraba en el jardín del Edén, era santo, estaba libre de toda condenación. Y el hombre gozaba de una comunión con Dios, estaba libre. ¿Por qué? Porque no había pecado en el corazón del hombre. Vamos a tener varias citas bíblicas leyendo el día de hoy. Ahorita vamos a ver Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos en su capítulo 5, versículo 12. ¿Qué nos dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Por cuantos todos pecaron, todos los hombres. La naturaleza del hombre fue cambiada totalmente. Cambió la naturaleza del hombre. ¿Y por qué miramos que cambió? Entonces, porque debe de ser terminado el pecado, debe de ser temido ante todas las cosas, porque yo les decía que el pecado es satánico. Las palabras pecado y tinieblas significan la misma cosa para el apóstol Juan, quien escribió este pasaje, que Dios le reveló esta palabra, y miramos que la palabra tinieblas, las palabras pecado, para él significaban la misma cosa. Andar en tinieblas significaba andar en pecado. Quiero que leamos otro pasaje bíblico en Romanos 6:23. Encontramos aquí otro pasaje bíblico. Nos dice la Biblia: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces miramos que la paga del pecado es la muerte. Porque desde donde se originó el pecado, desde el principio de Génesis, en su capítulo 3 y verso 8, miramos, de ahí se originó el pecado, de ahí provino de un hombre, de Adán. Y luego miramos, porque la paga del pecado es la muerte. O sea que el que peca tiene una muerte no solo física, sino que espiritual, eterna.
Pero la dádiva de Dios, nos dice la palabra de Dios, nos habla la Biblia. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que hay salvación, hay misericordia. Dádiva, podemos ver que la dádiva es un regalo, es un don que Dios nos da a cada uno de nosotros como personas. Obtenemos una dádiva, un regalo de parte de Dios, para que nuestra alma no vaya a una condenación eterna. Entonces podemos definir que el pecado es satánico. El pecado lleva a la condenación eterna, pero la vida eterna, la dádiva de Dios, el regalo, hay vida eterna en Cristo Jesús. El pecado es el enemigo mortal de toda la humanidad hoy día. ¿Y por qué les digo que el pecado es el enemigo mortal de la humanidad? Porque el pecado destruye la vida. El pecado destruye la vida de la persona, destruye la vida del hombre y lo va a condenar. Condena, no solo condena físicamente, carnalmente aquí en esta tierra, sino que va a condenarle su alma a una condenación eterna. Por eso que el pecado es el enemigo mortal de la humanidad hoy día. Va a destruye la vida, la condena el alma a una condenación eterna. Pero Dios, en su infinita misericordia, Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, Él quiere perdonar nuestros pecados. Él quiere perdonar tu pecado. Él quiere sanar tu alma. Él te quiere librar del pecado, de la condenación eterna. Él quiere darte dádiva. Él quiere darte un regalo para que puedas obtener la dádiva de Dios, la salvación eterna de tu alma. Entonces miremos ver aquí, amigos y hermanos, el pecado es satánico. El pecado va a destruir la vida del hombre, va a condenar el alma de cada ser humano. Y entonces encontramos que a un Dios de misericordia, a un Dios misericordioso, que es lento para la ira y grande en misericordia, y quiere perdonar nuestros pecados. Él quiere perdonar toda maldad, y Él al momento de perdonar dice que Él nunca más vuelve a acordarse. Él lo echa a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de nuestros pecados, de nuestras maldades. Entonces hoy se puede ver que hay personas que se niegan a arrepentirse. Podemos ver que hay bastantes personas. Está la humanidad que niega y que miramos, se niegan a arrepentirse de su pecado, de su maldad. Porque quiero decirles que el pecado llega a endurecer el corazón de la persona. El pecado endurece el corazón. El pecado pone el corazón de la persona como una piedra. Y quiero mencionarles un ejemplo. Lo que es el cemento con el agua. A la hora de hacer una mezcla, el cemento con agua, ¿qué es lo que sucede? El agua va a causar que el cemento se ponga duro, se endurezca. Así es el pecado. Causa que el corazón del hombre se endurezca, se ponga duro, se resista a poder recibir a Cristo en su corazón. Asimismo, el pecado puede hacer que nuestro corazón se endurezca cada día más y difícil de que la persona, de que el hombre pueda acercarse a Dios, pueda buscar de Cristo Jesús. Quiero leerles un pasaje en Hebreos 3:13. ¿Qué nos dice este pasaje bíblico? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros cada día, nos dice la Biblia, entre tanto que se dice hoy es tu día, hoy es tu momento, querido amigo y hermano, en que tú te puedes arrepentirte, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque el pecado está engañando a la humanidad, está engañando a la persona. Y por último, por un solo pecado, quiero decirles que Sansón perdió sus ojos, perdió su relación con Dios. Por un solo pecado, él perdió todo.
Bien, queridos amigos, en este momento, por medio de este podcast, amigo y hermano, gracias por escucharnos nuevamente hoy en estos 10 minutos de tu tiempo. Y gracias, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.